Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa trimestral del indicador IMEF en formato virtual. En primer lugar se encuentra el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios. Él es el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. También nos acompaña el MBA Héctor Rodríguez Espinosa. Él es el presidente del Consejo Técnico Nacional del IMEF. También nos acompaña la doctora Jessica Roldán Peña. Ella es vicepresidente del Comité Técnico Asesor del Indicador IMEF. Y me presento, mi nombre es Gerardo González Ayala, director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación voy a ceder la palabra a nuestro presidente, el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, para que nos dé la breve introducción al párrafo del boletín. Adelante, José Domingo, bienvenido. Gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos. Un placer tenerlos aquí en esta primera conferencia de Indicador IMEF del año 2023. Voy a proceder a leer la introducción al boletín del Indicador IMEF. Nuestro boletín indicador lo estamos llamando Impulso Diferenciado. Los indicadores IMEF manufacturero y no manufacturero del mes de marzo sugieren que la actividad económica ha mantenido cierto dinamismo, con comportamientos diferenciados entre sectores. Ante un crecimiento mayor al esperado del indicador global de actividad económica durante enero, en su conjunto, los indicadores IMEF de los últimos 2 meses son congruentes con un crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2023, que podría incluso ser mayor al del cuarto trimestre de 2022. Ahora le pediría yo a la doctora Jessica Roldán que nos haga el favor de dar el detalle de los resultados del indicador de este mes. Por favor, Jessica. Muchas gracias, José Domingo. Muy buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya deberían de estarla viendo, por favor díganme en caso contrario. Y bueno, como ya se adelantó y como ya José Domingo fue anunciando, los resultados del indicador suponen o nos llevan a hablar de un impulso diferenciado durante la actividad económica en el, pues al cierre del primer trimestre del año, durante el mes de marzo. Como pueden observar, ¿no? Y ya habiendo hecho José Domingo la introducción inicial, pues parecería que ambos indicadores están señalando que pues el primer trimestre de 2023 va a ser uno de crecimiento en la economía mexicana y en el que el crecimiento podría ser inclusive un poco mayor que el que se observó al cierre de 2022. Hay que comentar o recordar que si bien la actividad económica durante 2022 pues registró un crecimiento mayor al que pues, en un principio se preveía, estos crecimientos trimestrales a lo largo del año se fueron reduciendo para al final concluir con un crecimiento durante el cuarto trimestre del año pasado de 0.5%. Al interior, bueno, hablando de los resultados de cada uno de los indicadores, como se puede ya ver en sus pantallas en esta gráfica, pues ambos se encuentran en el indicador tendencia ciclo por arriba del nivel de 50, que indica, como ustedes bien saben, el umbral entre el territorio de expansión y el territorio de contracción. Entonces eso de nuevo apunta a este crecimiento que estamos pues señalando. Ahora, como ya se puede ver en sus pantallas y adelantando esto al título del boletín, pues claramente se ve un comportamiento diferenciado entre el índice, el indicador manufacturero, que es el azul en sus pantallas, versus el no manufacturero, que ha estado creciendo de manera muy robusta durante pues este mes que se reporta. Entonces, primero déjenme ir al indicador IMEF manufacturero. El indicador puntual disminuyó 2 puntos respecto al mes de febrero, situándose en un nivel de 49.2 unidades, es decir, en terreno de contracción, al igual que pues hubo una reducción en la serie tendencia ciclo y en el indicador ajustado por empresa, que recordemos también son 2 indicadores auxiliares que son muy importantes, puesto que pues nos ayudan a entender qué está sucediendo adentro del indicador IMEF manufacturero.
Entonces, como ya señalé, aunque el primer indicador, el IMEF manufacturero, se encuentra en terreno de contracción, pues ha presentado volatilidad en los últimos meses, ahorita se los voy a mostrar, y es importante señalar que en el caso del indicador en donde solo se marca la tendencia ciclo, que fue la que vieron hace un momento, y aquel indicador en el que pues se ajusta por tamaño de empresa, ambos se mantienen por encima de expansión y de hecho acumulan alrededor de 33 y 25 meses cada uno en terreno de expansión. Aquí podemos ver o se ilustra el comportador reciente y como vemos en el margen, ha cruzado esa línea de 50, no obstante su tendencia, pues como ya repetimos, se encuentra todavía en terreno de expansión. Ahora, al interior del indicador es importante señalar que todos los rubros que forman parte de él han estado, pues se redujeron entre febrero y marzo. Esto es poco común, es poco común ver que todos los subcomponentes al interior del indicador se contraen y en particular creo que es importante señalar que es señal de preocupación el hecho de que la producción se haya reducido de manera tan importante, pero bueno, en general los distintos subcomponentes pues están arrojando la misma historia, que es que en el margen el indicador IMEF manufacturero está teniendo una expansión mucho menos rápida e incluso ya con algunas señales ha entrado a terreno de contracción. Ahora, por el contrario, el IMEF no manufacturero creció 1.1 puntos, cerrando el tercer mes del año en 54 unidades. De igual manera, la serie tendencia ciclo y el indicador ajustado por tamaño de empresa se incrementaron 0.3 y 0.6 puntos y todos ellos se ubican de manera muy clara en terreno de expansión. Como pueden ver en sus pantallas, al interior del indicador pues tenemos también esta particularidad de que en esta ocasión todos los subcomponentes, nuevos pedidos, producción, empleo y entrega de productos continúan avanzando y entonces en todos los casos y bajo las distintas dimensiones sobre las que analizamos estos datos podemos decir que pues los indicadores sugieren una expansión más rápida. Entonces, de nuevo, déjenme hacer énfasis en esta idea de que lo que estamos observando en el dinamismo de la economía mexicana al cierre del primer trimestre, pues es un entorno diferenciado, si bien las dos señales principales que están derivando los indicadores nos indican que pues la actividad económica todavía presenta cierto dinamismo. Como cada mes, al momento de presentar los indicadores o de conocerse los resultados, el comité del cual formo parte se reúne para analizar la coyuntura. Entonces, esta discusión de la coyuntura viene también de manera bastante puntual en el boletín. Solo quiero aquí hacer algunas anotaciones que nos parecieron particularmente importantes con respecto a la actividad económica en México. Destacamos que el indicador global de actividad económica para el mes de enero, que es uno de los pues datos ya duros para la actividad económica que tenemos para este trimestre y uno que es bastante global, es decir, que acumula información de bastantes sectores, creció más de lo esperado durante enero. Tuvimos un crecimiento de 0.6%, crecimiento mensual con cifras desestacionalizadas, versus un 0.4% esperado. Esto sugiere no nada más la continuación del dinamismo en su conjunto, sino que el sector servicios en la economía ha pues, continuado manteniéndose relativamente fuerte. Un elemento importante es que esto le da bastante impulso a la economía al inicio del año y que entonces las métricas tradicionales que los economistas solemos hacer y que de cuánto esto podría contribuir al crecimiento económico durante el año entero también han cambiado. En particular, lo que nosotros conocemos como el carryover o acarreo estadístico y que básicamente significa medir cuánto crecería el PIB durante todo el año si solo viéramos, o sea, solo tomáramos ya por sentado lo que se observó en la actividad, es decir, la actividad del mes de enero y el resto del año se quedará constante, sin crecimiento, ese número sería de 1.8%, que se compara con mediciones previas por abajo de 1.5%. Entonces, esto sugiere que hacia adelante
pues distintos analistas económicos podrían revisar sus pronósticos de crecimiento para 2023 al alza. Un elemento, además, con el que hay que matizar este mensaje es que pues, la incertidumbre que hemos estado observando y a la que están sujetos esos pronósticos ha aumentado de manera considerable porque los riesgos tanto al alza como a la baja se han agudizado. Al alza podemos, pues, evidentemente hacer referencia a las señales de un posible incremento en la inversión derivado de la reconfiguración de las cadenas de suministro y que podrían empezar a apoyar de manera más contundente el crecimiento en algunas regiones del país y de manera muy marcada para el sector de manufacturas, pero a la baja también vemos un riesgo acentuado que es el de una contracción mucho más drástica o profunda en la economía estadounidense con pues, sus normales consecuencias para la actividad económica en México. Luego de los eventos en la economía estadounidense en torno a pues, la incertidumbre que hubo en torno al sistema bancario y la volatilidad que los mercados financieros registraron, queda de manifiesto que la probabilidad de observar lo que se llama un hard landing en Estados Unidos probablemente es ahora mayor que en los meses pasados y entonces en ese sentido estos riesgos al alza de los que estaba hablando también pues están hasta cierto punto compensándose con estos riesgos a la baja mucho más pues evidentes o más latentes. En este sentido, el Comité Técnico Asesor del IMEF pues ha recordado que en años pasados estos pronósticos de actividad económica pues han sido relativamente pesimistas, los pronósticos de saque y que es obligado a que pues nuestra profesión vaya revisando al alza ese pronóstico, podría producirse un fenómeno similar en este momento. No obstante, hay que destacar que hay mucha incertidumbre y que en este momento existen distintos elementos que pueden estar complicando la lectura de la economía. El hecho de que, pues, digamos, la limpieza de los datos para quitarles todos esos factores estacionales que normalmente se hacen y con metodologías ya bastante establecidas, en este momento pueden presentar ciertas problemáticas debido a todos los choques a los que la economía ha estado sujeta en los últimos años. También al hecho de que, pues justo estos cambios estructurales de los que se habla, entre ellos, por ejemplo, la posible reconfiguración de las cadenas de suministro, pueden también tener cambios estructurales en la economía y, por ejemplo, dar a ciertos sectores mayor importancia de la que venían teniendo en épocas recientes. Entonces, eso también es algo que es difícil de medir en el momento en que está sucediendo. Y en última instancia también hablamos, por ejemplo, de una posible desincronización entre la actividad económica en México y Estados Unidos que podría dificultar la lectura de los datos. Y bueno, ya para concluir y para abrir la conversación a preguntas y respuestas, también el comité pues habló del entorno inflacionario, sobre todo de la preocupación que prevalece en torno a los niveles de inflación subyacentes relativamente altos y señaló que el incremento en los costos laborales es uno de los probables determinantes más importantes de esta reticencia a la inflación a bajar en estos momentos. Al respecto también se señaló que pues hay que entender que el ciclo económico por el que la fase del ciclo económico por la que está pasando México, esta reconfiguración que estamos viendo en las cadenas productivas y el hecho de que el mercado laboral en México se encuentre relativamente apretado, también pueden ser elementos que puedan determinar pues el traspaso o el efecto que estos incrementos en los costos salariales puedan tener sobre los precios finales al consumidor. En este sentido, esperamos que Banco de México pues mantenga la tasa referencial alta por un tiempo prolongado y que sea en este contexto en el que pues la actividad económica siga avanzando, sobre todo en lo que respecta a su demanda interna. Y bueno, con esto concluyo y estoy lista para la siguiente parte de nuestra conferencia. Muchas gracias a ambos por su participación. Y vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Y ya tenemos por aquí a algunas personas anotadas. Empezamos con Ernesto Gloria de Enfoque Noticias. Adelante, Ernesto. Hola, buenos días. ¿Me escuchan?
Sí, Ernesto, buen día. Gracias, buenos días a todos. Yo quiero pedirles un comentario acerca de los precriterios que se presentaron la semana pasada. Hay quienes señalan que son muy optimistas. ¿Ustedes cómo lo ven? Al margen de la política, ¿hay condiciones para alcanzar este crecimiento de hasta 3% que señala la Secretaría de Hacienda? Y también quiero preguntarles, ¿cómo ven el tema de la recesión en Estados Unidos? ¿Ya se tienen mayores pistas de su ocurrencia o su duración? ¿Para cuándo la estaríamos esperando? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, Ernesto, por la pregunta. Mira, la primera pregunta que nos haces sobre los precriterios, a reserva de que todavía tenemos que analizarlos a más detalle, yo te podría decir que el Producto Interno Bruto lo están estimando en un 3%. Eso es preocupante porque dentro del IMEF nosotros estamos considerando 1.9% de crecimiento para el 2024. Y la mayoría de los analistas también andan en rangos similares. Por lo tanto, nuestra preocupación es de no alcanzar el nivel pronosticado en los precriterios del 3%, se tendrá en su momento que reducir gasto o bien endeudarse. Y son dos puntos que nos preocupan. No sé si, Jessica, si quieras complementar esta respuesta. Y muchas gracias. Bueno, pues como tú ya señalaste, creo que todavía es pronto para tener un análisis profundo del documento que se publicó el viernes por la tarde. Sí es pues de destacar el hecho de que el pronóstico de crecimiento de 3%, que por cierto no cambió, ¿no? Entre el documento de criterios y este precriterios para el año que entra, pues es relativamente optimista, a pesar de que acabamos de decir hace un momento que pues es probable que haya revisiones al alza en el pronóstico de crecimiento para este año. Como ya lo señaló José Domingo, tenemos crecimientos mucho más cercanos a 1,5% o 2%, entonces ese 3% se antoja todavía bastante optimista. Creo que un elemento adicional que hay que destacar es que el gobierno federal ha anunciado reducciones, posibles reducciones en los ingresos petroleros, debido a menores precios en los precios del petróleo, un tipo de cambio relativamente más apreciado, y entonces, si bien estos ingresos petroleros pues están una disminución en relación con el programa, están hasta cierto punto cubiertos por las coberturas petroleras, pues eso añade un riesgo adicional para los ingresos del que podría venir al momento de tener que revisar sus proyecciones de crecimiento a la baja. Y respecto a la segunda pregunta, Ernesto, de la posible recesión en Estados Unidos, yo te comento que nosotros veíamos a principio de año que la recesión de Estados Unidos se podría dar a mediados de año. Sin embargo, empezamos a ver una serie de variables que opuestas, y eso nos llevó a pensar que podrían ser a finales de este año, a principios del siguiente. Sin embargo, con el problema de los bancos que se presentó en este mes, lo que hay que ver es qué va a pasar con el crédito. Y en función de eso podría haber una anticipación nuevamente de una desaceleración importante e incluso llegar a una recesión. Antes de que lleguemos a finales de este año o a principios del siguiente. Jessica, no sé si quieras agregar algo. No, no tengo nada que agregar. Gracias. Gracias por sus respuestas. A continuación le cedo la palabra a Alejandro Moscosa del Financiero. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Alejandro. Perfecto. Buenas tardes. Sí, preguntarles hoy que ha sido un día lleno de indicadores sobre la manufactura. Me gustaría saber su opinión sobre qué se puede esperar hacia los próximos meses, puesto que hoy que se publica el ISM manufacturero de Estados Unidos que cae a 46.3 unidades, su nivel más bajo desde mayo del 2020, y también el indicador que elabora el INEGI de pedidos manufactureros, que tuvo su mayor caída mensual en 32 meses. ¿Qué se puede esperar hacia los próximos meses? ¿Podría ser el punto de inflexión en la manufactura mexicana ante esta
desaceleración en Estados Unidos o ustedes cómo lo perciben estos datos? Gracias, Alejandro. Gracias. Jessica, no sé si gustas contestar. Claro. Claro, pues bueno, justo Alejandro, pues los resultados del indicador IMEF pues ya nos van un poco dando una idea, ¿no? De para dónde van justo las manufacturas y en concreto pues señalan que a lo largo del trimestre y sobre todo en la última observación ha habido una ralentización importante en el sector de manufacturas. Como tú ya señalas, hoy por la mañana hubo un número importante de datos con respecto a esto. Añado a la lista de lo que tú mencionaste, los datos de PMI para Estados Unidos, pero en general para varias economías avanzadas e incluso para emergentes estamos viendo que el sector manufacturero, la actividad en el sector manufacturero se encuentra en non e incluso en algunos casos estos indicadores han empeorado. Entonces eso señala que pues probablemente estemos en un entorno en el que la actividad manufacturera comience a tener este punto de inflexión que tú señalas. Si bien hay que recordar que también en los datos duros que tenemos, sobre todo para el cierre del año pasado, pues ya empezamos a ver también esta desaceleración importante. Es por ello que pues todo este tema de la recesión en Estados Unidos, sobre todo después de esta turbulencia en el sector bancario y lo que José Domingo anunciaba de entender qué va a pasar con el otorgamiento de crédito, luego estos problemas va a ser muy importante, sobre todo para determinar si, al menos en Estados Unidos, que es la economía pues con la que más estamos sincronizados, empieza a perder dinamismo en esta parte pues de la actividad. Le cedo la palabra ahora a Dainzú Patiño de Expansión. Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntarles un poco acerca de los intereses por la deuda pública. Vimos que en febrero esta se disparó 47%, el costo financiero de la deuda. Entonces, quisiera preguntarles, bueno, pues esto qué implicaciones puede tener para las finanzas públicas, pero ya un poquito más hacia el cierre de año, considerando que pues ya en los precriterios Hacienda ajustó su perspectiva para la tasa de referencia a 11%, cuando en el PEF, que fue aprobado en septiembre, tenía una perspectiva de 8.5 para la tasa de interés. Gracias. Gracias, Dainzú. Bueno, precisamente es una de las preocupaciones de en qué momento iba a llegar el alza de las tasas de referencia o en qué momento el ciclo de alzas va a terminar, porque las presiones de las tasas de referencia obviamente impactan en las finanzas del gobierno federal. Entonces, eso es una de las grandes preocupaciones que se tienen. Y por otra parte, en cuanto al 11% de los precriterios para el 2024, nosotros andamos en el IMEF en alrededor del 9%. Perdón, es que el ajuste de 11.3 fue para este año, perdón. Para ok, sí, de acuerdo. 11.4, nosotros andamos en 11.25 en cuanto a nuestro pronóstico o a nuestra expectativa de política monetaria para este año. Entonces, en ese sentido, y como te decía yo, la preocupación de por un lado, de qué momento el ciclo alcista va a pararse porque tiene implicaciones para los gastos del gobierno federal, pero por otra parte tampoco no se puede perder de vista el control de la inflación, por lo cual Jessica ya comentaba en ese momento que se espera que el crecimiento del alza de las tasas probablemente ya está llegando a su final. Sin embargo, esperamos o se espera que va a haber una inflación todavía alta por algunos meses más. Jessica, no sé si quieras complementar. Sí, tengo realmente poco que complementar, pero como tú ya señalabas, en el documento de criterios de política económica ya se anunciaba que para 2023
iba a haber un incremento de alrededor del 30% en el costo financiero de la deuda relativa a 2022, y hay que recordar que al cierre del año pasado ese fue uno de los principales elementos que pues complicó el logro de las metas fiscales que el gobierno federal se había planteado. Entonces, en el sentido de que en esta ocasión se revisan pues las tasas de interés a niveles mucho más cercanos, mucho más realistas, más cercanos a los que las distintas encuestas, incluido el IMEF, tiene, pues hay que reconocer que eso va a implicar un costo adicional al que ya se había considerado en meses pasados. De nuevo, esto es un problema importante, es un tema de preocupación, sobre todo a la luz de que por un lado tenemos una expectativa de crecimiento relativamente optimista, y de no materializarse eso podría hacer que los ingresos presupuestarios se redujeran. Por el otro lado está el tema que ya acabo de mencionar de posibles menores ingresos por el lado de ingresos petroleros. Entonces, si a eso se le suma una carga pues mucho más importante de costos, eso va a obligar en algún momento que el gobierno federal tenga que replantearse, su marco macroeconómico tenga que replantearse pues estructura de gasto, y que probablemente eso implique en algún momento pues que se realicen recortes adicionales, ¿no? A lo que ya se esperaba. Hay una duda adicional nada más. Con este incremento, bueno, ustedes dicen que igual ya es para que ya se establezca el alza de las tasas, pero si tuviera, no sé si ya terminó de contratar su deuda para este año el gobierno, pero estas alzas seguirían afectando la búsqueda de deuda por parte del gobierno federal. Jessica, no sé si gustas contestar. Sí, claro. A ver, eso es una pregunta importante la que haces, Daisu. No ha terminado. Hay que recordar que cada trimestre el gobierno tiene presupuestado y programado, ¿no? Y presenta, de hecho, al público pues su programa de emisión de deuda, ¿no? Con base a lo que ya está aprobado en la ley de ingresos. Entonces, pues estos incrementos de tasas todavía van a continuar afectando pues la emisión de deuda que se haga en un futuro. Ahora es importante también señalar que el gobierno federal realiza de manera pues prácticamente continua evaluaciones sobre pues su manejo del perfil de deuda, y en ese sentido puede aprovechar algunos espacios que encuentre para pues poder rebalancear su perfil de riesgos y en general mejorar el perfil que tiene la deuda. No obstante, pues todavía posibles incrementos adicionales en la tasa de interés pues tendrían que estarse viendo manifestados en presiones adicionales. Gracias, buen día a todos. Buen día, Daisu, gracias. Gracias. Le cedo la palabra a Miguel Ramírez de Impuestum y Dinero, Negocios y Finanzas. Miguel. ¿Qué tal? Buen día. A mí me gustaría saber si el optimismo del gobierno le alcanzará para su meta de crecimiento como este 3% que se plantea, o 2.2 en la parte más baja, ¿no? Si alcanzará por todo lo que se manifiesta en los criterios de que hay un 1.2% de crecimiento adicional permanente por el nearshoring, un manejo prudente en las finanzas con el aumento de la recaudación, la estabilidad de la deuda. ¿Le va a alcanzar para impulsar ese crecimiento, ya sea del 2 o el 3 para este año? ¿O su optimismo no le alcanza para tanto? Y la otra parte, entonces también veríamos que el sector manufacturero podría estar en una parte de desaceleración, contracción, dependiendo de cómo se presente la economía de Estados Unidos, si se llega a una recesión o no, o cómo lo ven esa parte, y si seguirá la parte del consumo interno fuerte, por todo lo que también dice el gobierno, que hay mayor empleo, una recuperación del poder adquisitivo, etcétera, etcétera, y en sus criterios. Gracias. Gracias, Miguel. Respecto a tu primera pregunta, precisamente esa es nuestra preocupación. Nosotros tenemos un crecimiento del PIB para este año de 1.4 y para el próximo año de 1.9, por lo cual, como comentábamos hace rato, sí consideramos algo optimista las expectativas de Producto Interno Bruto asentado en los precriterios. Entonces, ojalá se den condiciones para poder llegar a
a esa expectativa. Sin embargo, desde nuestro punto de vista lo consideramos difícil. Y en cuanto a la segunda pregunta relacionada a la desaceleración, principalmente en el sector manufacturero, pues sí, sí, es una preocupación que tenemos. En caso de que haya una desaceleración, va a impactar de manera importante a nuestro crecimiento. Jessica, no sé si quieras agregar Solo algo, voy por a favor. complementar brevemente un poco el tema de si alcanza el optimismo o no. Como ya señalábamos al inicio de la conferencia, Miguel, es importante que pues tomemos en cuenta que el inicio del año fue un inicio muy bueno y entonces que va a haber cierto efecto prácticamente mecánico de buena base de comparación para los números de crecimiento. Entonces, en ese sentido, es posible que veamos en las próximas semanas incrementos en las estimaciones de crecimiento en su conjunto. Que lleguen al 3%, pues todavía nos parece que están demasiado alejados, ¿no? Incluso con estas pues buenas noticias que podríamos haber visto de un inicio de año un poco más fuerte. Ahora, para el tema de las manufacturas, es cierto que pues, la actividad económica en Estados Unidos y en particular el sector industrial en Estados Unidos está íntimamente ligado con la parte en México, y que en ese caso el hecho de que se manifieste una desaceleración importante o incluso una contracción en nuestro país vecino del norte, pues va a tener efectos importantes en la actividad económica en México, en la parte de manufacturas. Entonces, eso ya está dado. Es importante señalar que también hemos visto cierta resiliencia en la parte interna, ¿no? Entonces, eso también es algo que hay que tomar en cuenta. No obstante, como ya lo señalan nuestros resultados de los indicadores, está habiendo un claro comportamiento diferenciado entre lo que está sucediendo en las manufacturas, que cada vez pierden el impulso y pierden el impulso que le están dando en la economía, y entonces en ese sentido, que Estados Unidos se desacelere de manera más abrupta, pues quitará una palanca de crecimiento a México este año. Gracias. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Creo que Gerardo, ahí está Gerardo nuevamente. Aquí estoy, una disculpa, el internet es inestable ahorita en casa de ustedes, entonces si me llego a desconectar es ajeno a mi voluntad. Les hago las siguientes preguntas que nos hace llegar Diego Aguilar de El Sol de México. Él dice, con el resultado de ambos indicadores, ¿podría concluirse que hay una mayor demanda de productos que la producción de los mismos? Esa es una primera pregunta. Y la siguiente dice, ¿qué tanto influye el crecimiento de las actividades incluidas en el indicador no manufacturero sobre la inflación subyacente? La primera pregunta, Gerardo, se te entrecortó cuando la estabas haciendo. Con todo gusto la repito. Dice, con el resultado de ambos indicadores, ¿podría concluirse que hay una mayor demanda de productos que la producción de los mismos? Bueno, no me queda, no sé, Jessica, si quieres contestar. Y creo que la pregunta es poco clara, pero yo creo que más bien lo que hay que hacer es entender qué nos está diciendo el indicador IMEF. Y los indicadores IMEF hay que recordar que se derivan de encuestas que se hacen a las empresas, ¿no? En las que se está, pues se les pregunta sobre, dependiendo del sector en el que están, pues cómo están viendo justo en esas semanas, pues la actividad en distintas partes de su operación. Entonces, más bien, los indicadores lo que están señalando es, hasta cierto punto, pues un elemento más de oferta que de demanda, ¿no? En la medición. Ahora, con respecto, déjenme ya saltar a la segunda pregunta. Sí creo que el hecho de que pues el indicador no manufacturero, que está pues enfocado en la parte comercial y de servicios, esté sugiriendo todavía un continuo crecimiento, puede hablar de que pues la parte de servicios continúa estando relativamente fuerte. Eso además se complementa con otros datos que hemos observado, por ejemplo, adentro del IGAE, en donde nos dice que ciertas partes de servicios, como por ejemplo los servicios de transporte, de almacenamiento, los servicios turísticos, los servicios
profesionales y corporativos han estado pues teniendo un dinamismo importante, se pueden hasta cierto punto mapear con el comportamiento de la parte de otros servicios adentro del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, creo que en su conjunto lo que pueden, si bien una cosa no es no está estricta, o sea, puede estar asociada a la otra, no necesariamente hay una relación de causalidad entre las dos, pero sí sugieren que pues todavía la parte de servicios está bastante bien comportada y esa puede ser una de las razones por las que vemos todavía incrementos de precios importantes en esos sectores. Muchas gracias. Mario Álvarez, del CEO, nos envía un par de preguntas. La primera dice, ¿por qué es urgente aplicar una reforma fiscal en México? Y la segunda dice, ¿los seguros privados son suficientes para garantizar una pensión digna en México? Gerardo, la segunda pregunta se entrecortó. Sí, con todo gusto la repito. Dice, ¿los seguros privados son suficientes para garantizar una pensión digna en México? ¿Y la primera me la recuerdas, Gerardo? Sí, la primera dice, ¿por qué es urgente aplicar una reforma fiscal en México? Bueno, en la primera pregunta, consideramos que los ingresos del gobierno federal se encuentran presionados en comparación al gasto que se está teniendo. Entonces, desde hace tiempo se está considerando o se piensa que es importante tener una reforma fiscal para consolidar o fortalecer los ingresos del gobierno federal. Sin embargo, yo agregaría más que pensar una reforma fiscal, estaríamos hablando de una reforma hacendaria en la cual se mejoren la recaudación de ingresos por un lado, pero también se piense en gastar de mejor forma en beneficio a los programas que permitan el crecimiento y la buena distribución de los ingresos en el país. Eso es en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, si los seguros privados pueden permitir dar una pensión digna, pues recordemos que en cuanto a seguros privados, depende básicamente de la capacidad que tenga cada persona para poder ir aportando lo necesario con la finalidad de tener los recursos necesarios que le permitan tener una pensión digna a largo plazo. Entonces, básicamente, en cuanto a seguros privados, más bien estaríamos pensando en la capacidad que tiene cada persona para poder generar este fondo necesario para un retiro digno. Pero, Jessica, no sé si gustas agregar algo. No tengo nada que agregar. Gracias por las respuestas. Lindsay Esquivel de Excelsior nos envía la siguiente pregunta. ¿Podrían decir si tienen un pronóstico de crecimiento del PIB en el primer trimestre del año? Jessica, ¿no? Hola. No tenemos un pronóstico puntual. El IMEF en este momento está haciendo pues una recopilación justo de la información adentro de sus miembros que forman parte del Comité de Estudios Económicos, precisamente para tener una nueva edición de la encuesta IMEF, que es en donde se presentan pues, los pronósticos que representan a la institución. No obstante, esos pronósticos son solo, o la única pregunta que se hace con respecto al crecimiento del PIB es cuál va a ser el crecimiento a lo largo de todo el año. Ahora, supongo que haces la pregunta justo porque estamos diciendo que pues el primer trimestre del año podría, o hay señales de que podría haber iniciado con cierto impulso y que ese incremento podría ser mayor al del crecimiento del PIB en el cuarto trimestre. Entonces, déjame nada más poner algunos números, ¿no? Como referencia. El PIB en el cuarto trimestre del año pasado creció 0.5%. Estoy hablando de tasas trimestrales con cifras desestacionalizadas. Si tomamos en cuenta ese crecimiento y el hecho de que durante los primeros
3 trimestres del año pasado la economía creció a tasas cercanas de 1%, lo que estamos en este momento pensando, lo que implica ese comentario es que la economía al primer trimestre del año podría crecer superior a 0.5% y probablemente en terreno un poco más cercano a el 1% aproximadamente que vimos el año pasado. Y solo recalcar que estas son cifras de crecimiento para el primer trimestre del año y que son cifras de crecimiento trimestral. Gracias. Le cedo la palabra a María Luisa Aguilar de la revista Fortuna. Hola, muy buen día a los cuatro y a todos los compañeros. Fíjense que en relación a lo que les preguntó la compañera de expansión, me gustaría ver en relación a este crecimiento que tuvo el costo de la deuda, el costo financiero de más del 40%, y si en los y si en el PF estaba ya pues estimado cercano al 40%. ¿Ustedes qué estimación tienen? ¿Ustedes hacen este tipo de estimaciones? Me gustaría saber cómo ven ustedes el costo financiero al cierre de 2023 y 2024. Y bueno, tengo otras 2 preguntas más. Gracias, María Luisa. No sé, Jessica, si podrías contestar la primera. Sí tengo alguna, o sea, no tenemos cálculos puntuales de cuánto en su total sería, pero sí puedo decirte, María Luisa, que dentro del propio documento que emite la Secretaría de Hacienda hay elasticidades que nos dicen y nos ayudan a medir qué tanta presión adicional puede haber. Y entonces, en concreto, 100 puntos base, es decir, un punto porcentual adicional de la tasa de referencia, está aproximadamente incrementando el costo financiero de la deuda en 28.8 mil millones de pesos. Entonces, sí, pues el pronóstico anterior en criterios era de 8.5 aproximadamente la tasa de referencia y ahora estamos viendo un nivel de alrededor de 11.3%, estaríamos hablando de pues un incremento adicional del costo financiero en alrededor de 90 mil millones de pesos, y eso es solo, y eso tendría que ser en adición a este 30%, un poco más de 30% que ya habíamos visto, Claro. ¿no? Claro. Bien, muchas gracias. Las otras 2 están relacionadas con lo que mencionaban al principio, en donde parece o que los indicadores arrojan que hay un hard landing, así entendí. Y bueno, si es un hard landing para Estados Unidos, ¿en qué porcentaje se está incrementando esta probabilidad? De acuerdo, obviamente, pues con los índices referenciales de este pronóstico. ¿Y qué significaría porque bueno, también ahí hicieron el planteamiento de que esto no alcanzaría a compensar o compensaría de manera muy justa la parte del nearshoring que se está dando en México? Entonces, por una parte es este aterrizaje no tan suave que se espera en Estados Unidos que plantearon ustedes al principio, y por otro lado, ¿cómo afecta este fenómeno a la parte de nearshoring en México que lleva su proceso? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, María Luisa, y qué bueno que nos preguntas esto, porque esto me da la oportunidad de aclarar y de puntualizar muy bien a lo que nos estamos refiriendo. No estamos diciendo que los indicadores señalen pues un inminente hard landing en Estados Unidos. Lo que estamos diciendo es que a la luz de lo que ha sucedido recientemente en Estados Unidos y sobre todo de la turbulencia en el sistema bancario que se dio y de la posibilidad de que implique una contracción de crédito para la economía, en la economía estadounidense, claro, la probabilidad, como tú bien señalas ya también, de que existe un aterrizaje un poco más forzoso, sí, menos suave en la economía estadounidense ha incrementado. Ya. No tenemos, o sea, estas probabilidades más bien las infieren bajo algunas métricas del mercado financiero, ya, de los mercados financieros. Entonces no tengo un número puntual, pero sí te puedo decir que debido a los sucesos que ha habido durante el mes de marzo, esta ha aumentado. Ya. Entonces el riesgo a la baja
¿no?, que tienen las estimaciones de crecimiento tanto en Estados Unidos como en México por estar altamente relacionados, ha aumentado. Claro. Al mismo tiempo, estos temas mucho más concretos de ciertas inversiones derivadas del nearshoring y algunas cosas que podamos ver en los datos hacia, pues, a lo largo de este año podrían, pues, incrementar el riesgo al alza. Entonces, es difícil determinar en este momento si el riesgo a la baja que se incrementó más que o menos que compensa el riesgo al alza que también se incrementó. Claro. Entonces, debemos enfatizar de manera muy clara es que hay mucha incertidumbre y que esa incertidumbre, si acaso, ha aumentado con los sucesos que vimos en el mes de marzo. Jessica, antes de concluir, ¿tienes el último porcentaje de estas probabilidades que te apuntan a que puede ser un aterrizaje menos suave en Estados Unidos? No, no lo tengo conmigo, pero podemos hacérselo llegar a por medio de Gloria. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias, María Luisa. Gracias a ustedes. Le cedo la palabra a Ana Lidia Valdés de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo tengo dos preguntas. Por un lado, ustedes comentaron a la hora de la lectura del boletín que hay un riesgo de costos laborales y quisiera ver si me pueden precisar a qué se refieren con los costos laborales y si eso tiene algo que ver con rentas o compras de los inmuebles. Y por el otro lado, el gobierno está sustentando de alguna manera el 3% de crecimiento del PIB para este año, en parte del nearshoring, pero como ya han dicho a lo largo de la conferencia, pues hay incertidumbre. Entonces, ¿qué significa que este riesgo del nearshoring pues no se va, no, que es alto y que podría disminuir ante las expectativas del gobierno? Si quieren, empiezo. Sí, yes. Muchas gracias, Ana Lidia. Cuando nos referimos a los costos laborales, estamos refiriéndonos exclusivamente al tema de incrementos salariales. Lo que hemos visto es que pues el entorno inflacionario ha hecho que los incrementos salariales nominales hayan aumentado, sobre todo en la última parte del año, y que estos, pues evidentemente, la posibilidad de que estos generen presiones de manera tal que estos se traduzcan en los precios finales al consumidor, creemos que ha aumentado. Hacemos referencia en el comunicado a que en años previos, cuando había habido ciertos incrementos, y en particular aquí podrían estos ligarse, por ejemplo, incrementos en el salario mínimo, habíamos visto que pues los efectos sobre la inflación podían ser relativamente acotados. No obstante, el hecho de que pues estos incrementos se lleven materializando por mucho tiempo y que además en este momento vengan de la mano también de pues revisiones asociadas a las tasas de inflación tan elevadas que hemos estado viendo, pone en peligro el proceso de fijación de precios, sobre todo a través de estos costos laborales más altos. Ahora, tú señalabas que si esto está relacionado con los precios de los inmuebles. No nos estamos refiriendo a eso, pero no significa que pues no existan otros costos asociados a la producción que también se estén incrementando. Eso es por el lado de los costos laborales. Si me deja, Jessica, si me dejas complementar en esta parte nada más, en el IMEF creemos que es importante, obviamente, la recuperación del salario real, creemos que es muy importante. Sin embargo, lo que se dice en el boletín, que en este momento que estamos viviendo un proceso inflacionario desde el 22, pues sí contribuye de manera más importante estos aumentos recientes a los salarios en un impacto probablemente en la inflación que tenemos hoy en día. Básicamente quería yo acotar esa parte. Sí, Jessica. Gracias, José Domingo. No, también mi conexión está medio inestable, entonces no escuché lo que dijiste. A ver, rápidamente, lo que decía es que en el IMEF estamos comprometidos o pensamos que la importancia de la recuperación del salario real. Y como bien dijiste, en los años anteriores no había tenido tanto impacto en el proceso inflacionario.
Sin embargo, este último aumento, dado que veníamos de un proceso inflacionario del 22, pues probablemente está teniendo un impacto más importante. Claro, claro, muchas gracias. Y bueno, sobre el tema de la incertidumbre con respecto al nearshoring, ¿no? Es evidente que es difícil en este momento medir en los datos, con datos duros, efectos específicos a esta reconfiguración de las cadenas de suministro. No obstante, una de las cosas que sí tenemos ya, pues, digamos, más claras, ¿no? O que se han revelado a lo largo del inicio de este año es justo que ya hay ciertas inversiones anunciadas que deberían de llegar pues a establecerse. Si a eso se suma pues ciertas políticas del gobierno estadounidense en favor de promover la política industrial en Estados Unidos y la derrama positiva que eso tiene para México, pues es prácticamente pues un hecho, es decir, que México va a verse beneficiado, si bien hay mucha incertidumbre. Yo creo que aquí lo más importante es decir que no tenemos claro en qué momento los datos ya van a manifestar ya mucho más claramente la llegada de todos esos beneficios y por supuesto si esos beneficios van a ser pues de la magnitud, una magnitud similar a todo el potencial que claramente, con el que claramente cuenta la economía mexicana. Y para ello, evidentemente, pues se requiere de una política económica por parte del gobierno, pues que favorezca, ¿no? Todo estas actividades y en ese rubro, sin duda alguna, hay pues varias cosas que pueden hacerse para mejorar ese entorno. Gracias. Gracias, Ana Lilia. Muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas pendientes de responder, entonces te cedo la palabra, presidente, para que nos dirijas las palabras de cierre de esta sesión. Gracias, Gerardo. Bien, agradecerle a Jessica, a Héctor, a Gerardo la participación en esta conferencia de prensa y sobre todo a todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos en cada trimestre en esta conferencia del indicador IMEF. Muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima. Saludos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.